Carlos González Merino ha sido trabajador desde muy chico, desde los 6 años empecé a trabajar porque en mi casa faltaba la comida, ¿no? Y eso me trajo, con el apoyo de algunas personas, me trajo aquí a la Ciudad de México en 1974. El 1 de septiembre del 74 ingresé a trabajar al gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo del entonces regente Octavio Sentíes Gómez. Él me dio la plaza para entrar al registro público de la propiedad, lo que hoy es la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, y ahí estuve adscrito, donde fui secretario de Trabajos y Conflictos del 83 al 86, y del 86 al 89 fui secretario general de esa sección. Después de ahí pasé a lo que es el Comité Ejecutivo General, donde ocupé una diversidad de cargos, entre otras la de la vicepresidencia de Asuntos Laborales del sindicato. Era coordinador jurídico y apoderado del sindicato por casi 27 años. Entonces veía yo la problemática de todas las secciones sindicales, y paralelamente estaba yo también como subdirector nacional de Asuntos Jurídicos de la FECSE, y posteriormente director nacional de Asuntos Jurídicos de la FECSE. Ahí ocupé varios cargos, también de secretario de programas de asistencia social, secretario contralor de programas de asistencia social, y por parte de FECSE también estuve como magistrado en la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ante esa trayectoria siento yo que tengo la posibilidad de poder representar de una forma digna a los trabajadores, ¿sí? Por conocimiento de la materia, y que ha sido el placer mío de representar a los trabajadores. Como secretario general, uno de los logros más sobresalientes fue el tener los tabuladores especiales para esas dos dependencias del gobierno, que era el Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarías. Esto lo logramos en el 88, cuando logramos hacer los tabuladores especiales. ¿Por qué especiales? Bueno, porque en aquel entonces el nivel era del 1 al 8 el máximo, y yo conjuntamente, lógico, con el apoyo de todo el comité ejecutivo seccional y de los propios trabajadores, se hizo pues, la fuerza, la exigencia a la parte patronal, y se logra que se nos autoricen esos tabuladores, que iban del nivel 12 al nivel 27.5, y se crean también las funciones específicas de lo que eran los registradores, bueno, lo que son los registradores del Registro Público de la Propiedad, que son fedatarios, son licenciados en Derecho y que tienen fe pública. Entonces, se crean esas plazas especiales, se crean las plazas especiales también de inscribidores, y que a la fecha son salarios bastante considerables, no suficientes, pero sí en relación a la generalidad de los salarios, pues es bastante considerables. Entonces, esos son logros que se han obtenido. Y mi participación en el sindicato pues fue la regularización de todo el patrimonio sindical, que en el momento en que consideren pertinente quienes tengan interés, les digo cómo se pudo regularizar. Pero por gracia, el hotel de Acapulco, que fue expropiado por ProTour, y a su vez el dueño de Punta Diamante, que era una inmobiliaria de 1897, más o menos, el nieto del accionista mayoritario demandó ante el juzgado de distrito la nulidad de todo ello. Entonces, no sé, a series de acuerdos que hayan llegado, total que
nosotros obtuvimos el recurso de reversión en el 93. Sí, 93, no miento, en el 90, casi 95, porque estaba Francisco Martínez Rivera como secretario general del Sindicato Único, y fue el que sí le puso interés a que defendiéramos el hotel. Logramos el recurso de reversión con el apoyo de Óscar Espinosa, que era el regente de la ciudad, y con el apoyo del entonces gobernador de Guerrero. Asimismo, con el apoyo del que estaba como presidente municipal, que era el licenciado Añorbe, que había sido magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, hubo esa identificación. Entonces, la situación es que se logra la reversión de esa propiedad. Y estamos hablando que es un inmueble que está ubicado en un espacio donde el metro cuadrado cuesta, a la fecha cuesta como $25,000 el metro cuadrado, y tiene una superficie de 41,000 metros, que actualmente esta camada de secretarios generales que pasó por nuestro sindicato y de presidentes del mismo, abandonaron, y ahora parece pues, desechos ahí. Y así todo el inmobiliario del sindicato está en estado deplorable, porque pues todos los dineros se los llevaron, les dieron otro destino, excepto el de dar mantenimiento al patrimonio inmobiliario del sindicato. Otros están en duda de que si los vendió Juan Ayala o no los vendió, pero están invadidos también. Entonces, es un desastre ahorita ya el sindicato. Entonces, Juan Ayala, con las triquiñuelas de hacer sus ampliaciones. En el 2015, en el mes de mayo, se hizo aparentemente, se instaló un congreso ahí en el Salón Bugambilias, se instala el congreso, donde desde entonces ya iban a hacer las reformas a los estatutos para ampliarse. Ahí entonces llega un número X de trabajadores que superaban a los 600 trabajadores, y se suspende todo acto del Congreso. Y de una manera muy rudimentaria, no se clausuró el Congreso, no se declaró el receso, no se cerró, en otras palabras, no se siguió ninguna de las formalidades que establece los estatutos. Y posteriormente me entero de que entre los sábados y domingos estaba llamando a los secretarios generales seccionales y a los delegados al consejo, y a cada uno de ellos le daba su dinero para que le firmaran como si esas reformas se hubiesen hecho en el Congreso, y las mandaron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, esas reformas estatutarias, y que el tribunal, sin un análisis a las mismas, les dio entrada y hizo la toma de nota. Si bien es cierto que el tribunal no está facultado para inmiscuirse en la vida interna del sindicato o de los sindicatos, también lo es que sí está facultado a revisar que lo que hacen los sindicatos esté dentro del marco legal existente. Y en este caso, pues no lo hicieron así. Bueno, pasó y ya se podían ampliar los secretarios y desde entonces se fueron ampliando, y total que desgraciaron al sindicato, y los procesos electorales han sido en extremo amañados. Toda la oposición que había en las elecciones pues no tenía ninguna defensa, no había ningún regulador de los procesos, y se hacía la voluntad de los adentro que estaban, del secretario de procesos electorales, del presidente del comité de vigilancia,
del secretario de organización y del propio presidente del sindicato. Cuando la persona era afín a ellos, le cargaban los dados a todo y le ponían todos los obstáculos del mundo a la oposición, como las que vivimos en el año próximo pasado, en donde habiéndose terminada la gestión de Juan Ayala, que hizo una ampliación del 15 al 19, y del 19 había intercalado otra ampliación del 19 al 2024. Entonces, el tribunal tomó nota de eso, pero lo condicionó en la segunda en la segunda ampliación, lo condicionó a que tenía que tener, sí, el beneplácito, por así decirlo, del Congreso General de Delegados, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando empieza el problema desde lo que fue el Consejo de Delegados, donde se supone se iba a aprobar la convocatoria para el Congreso General de Delegados? En el Consejo de Delegados había 70 y tantos delegados en contra y 40 y tantos en favor. Entonces, cuando Juan Ayala lee la convocatoria, los otros no sé qué estaban haciendo, si estaban atrapando moscas, pero él da la lectura y pregunta que si era de aprobarse, y 40, que eran 40 y tantos, que eran que estaban con él, dicen aprobado, aprobado, ¿sí? Y entonces los otros que vienen a despertar de su delirio, dicen, no, pues es que nos oponemos, pero posterior a la pregunta, ¿no? Y reaccionan de esa manera, y entonces Juan Ayala les dijo, no, pues yo ya doy por aprobada esta convocatoria, siendo que era una minoría contra una mayoría existente ahí, y que estaba debidamente declarado e instalado el Consejo de Delegados. Entonces, eso fue ilegal. Mas, sin embargo, por no entrar en discusiones, unos se fueron allá a Capital Humano a chillar, y otros se fueron a festejar con Juan Ayala. Y total que se deja en esos términos, ¿sí? Y entonces llega el día 10 de julio, que es cuando se instala el Congreso General de Delegados, y a las 8 de la mañana están destituyendo a Juan Ayala. Destituyen a Juan Ayala. Y es válido la destitución, sí es válida, porque en ese momento el Congreso sí estaba instalado. Ahora, ¿qué sucede? Donde empiezan, ahora sí que, a doblar el rabo, es cuando nombran a un presidente interino. Y debieron haber, en su caso, debieron haber hecho una planilla de un comité ejecutivo general, ¿sí? Ya sea que se ampliaran o ya sea lo que quisieran hacer, pero tenían que haber elegido un comité ejecutivo general y no a una persona. Eso fue ilegal, porque además de no haberle elegido esa planilla, lo que hacen, ¿sí?, es que no llevan a cabo la clausura del Congreso, no le toman la protesta a quien aparentemente había sido presidente interino, que no existe esa figura en los estatutos, y se van 14 días después, sin haber declarado receso, sin haber clausurado el Congreso, sin haber tomado protestas, sin haber hecho una planilla. 14 días después, allá en el Deportivo, que se llama 14 de diciembre,
el olímpico. Ellos se reúnen ahí, pero no la totalidad, nada más los 40 y tantos y todo, y le toman protesta a este supuesto presidente interino y mandan esos documentos al tribunal, y el tribunal toma nota como cuestión válida. En un supuesto sin conceder que hubiese sido válido, sí, debieron haberse observado que la ley fue modificada el 1 de mayo de ese mismo año, y fue una modificación que se le dio a la ley burocrática por un mandamiento prácticamente de Estados Unidos a México, con lo de la ratificación del convenio 98 de la OIT. Y esas reformas consisten en que ninguna representación sindical sería válida si no era elegida a través del voto directo y secreto del trabajador. Y en ese momento, aclaro, no estábamos en pandemia, ¿sí? Fueron puras chingaderas lo que se hicieron ahí, pero no estábamos en pandemia. No obstante ello, ¿sí?, el tribunal toma nota de eso. Y después ese presidente interino, de una manera puerca, indolente, ofensiva, lanza una convocatoria. Y antes estaba lo del preregistro, ¿sí? Entonces, cuando se abre a preregistro, fuimos, un servidor estaba para proponerse como candidato, y fuimos, y lo primero que hicieron fue no dejarme entrar, ¿sí?, usando actos de violencia no física, pero sí de una manera moral, porque se me acercaron unos sujetos ahí y me dijeron que tenían instrucciones de no dejarme entrar, y que si yo insistía, pues me iban a dar una madrina. Entonces, como son personas que de alguna manera son bruscas, son personas que obedecen ciegamente las órdenes que se les dan. Las razones son muchas, pero ellos pues obedecen. Entonces yo les dije, no, pues ok, estaba bien. Me retiré. ¿Y qué sucede? Lanzan la convocatoria, o señalan ahí que había 33 precandidatos que estaban haciendo su registro. Bueno, pasó, y llega el día del registro oficial, ya, para que quedaran los candidatos que iban a participar. Entonces, de una forma, vuelvo a decir, puerca, con la participación de Hugo Alonso y de Castelán, y lógico del comité que estaba aparentemente en turno, porque ya no había comité, en ese momento ya no había comité ejecutivo, porque no había sido elegido en el Congreso. Ahí nada más eligieron a una persona, no al comité ejecutivo general. Por lo tanto, ya no tenía ninguna validez eso. Vale. Pero aún así, estando ahí en el 5º piso, en la mesa de plenos, ¿sí?, el que estaba participando como planilla roja, que era Armando Bautista, había sido secretario general de la sección 33, saliente de la Secretaría de Trabajo y Conflictos, el único. Entonces, en la convocatoria decía que nadie que hubiese sido exsecretario general y o jubilado o pensionado. O sea, nada más me faltó que le pusieran Carlos González Merino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decía la convocatoria. Y en ese momento, el sujeto que está dándole lectura a la convocatoria se percata que Armando Bautista sí había sido secretario general. Y
le dice a Castellán y a Hugo: oye, Armando fue el secretario general. Bórrale esa pendejada y sí puede participar. O sea, por eso el tribunal habla de 2 convocatorias, porque ahí modificaron esa convocatoria, pero esa convocatoria no fue lanzada por el Congreso, nomás fue por 2 individuos que dijeron que estaba correcto y tan. Bueno, pues así, de esa manera se las gastan. Pero cuando empezó a ver el de la planilla roja, empezó a ver que le cargaron los dados en favor de Hugo, de la Secretaría de la Sección 1, y no le dieron a él ninguna oportunidad. Entonces se sale del proceso como protesta, ¿sí? Y supuesta votación, ¿sí? Y pues ya votaron, creo que 25,000, 27,000 trabajadores, supuestamente, ¿eh? Porque pues cargaron todas las urnas, lo que les dicen, ¿no? Las preñan. Entonces, eso fue lo que hicieron en ese proceso. Pero aún así, ya, lo mandan al tribunal. Entonces, 4 secretarios generales promovieron unos amparos indirectos de una manera torpe, porque si es materia laboral, debes primero de hacer la demanda de nulidad del acto del que te inconformas, ¿sí?, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y si por alguna razón les diera una resolución desfavorable, entonces tendrían el derecho de irse al amparo directo. Bueno, pero así lo hicieron. Y también erróneamente el juzgado de distrito en materia laboral les concede la suspensión provisional, y ya estaban aplaudiendo porque ya les habían concedido la... Entonces, como a los 8 días de eso, declara el juzgado de distrito que no era procedente el amparo y estaba en lo correcto. Bueno, entonces tuvimos que entrar en acción. Entramos en acción, hicimos lo que teníamos que hacer para que el tribunal no tomara nota de eso. Y sale una primera publicación donde dice que por haberle negado el registro, el preregistro a Carlos González Merino, a Rogelio Sanabria y a Liborio, ¿qué es? No sé, Liborio, ¿qué es? A Liborio, se declaraba nulo ese proceso. Y al día siguiente se declara nulo el proceso por todas las anomalías que llevaba. Se declaró la nulidad del proceso. Entonces, bueno, las cosas es de que ni se hizo bien lo del presidente interino, ni se hizo bien lo del proceso electoral. Tan es así que se declaró la nulidad de todo ello. Hugo, con su derecho o sin derecho, se puso a manifestar su inconformidad, y bueno, lo hizo y se mantuvo manifestando su inconformidad varios días, y total que no pudo avanzar y quedó ya anulado el proceso. De una manera, el tribunal se saca de la manga el directorio para el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y es el que ahorita lleva casi un año representando, o aparentemente tiene la personalidad jurídica para representar a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. No obstante ello, pues están también los secretarios generales, que algunos, la mayoría de los que están ahorita vigentes, que fueron elegidos por la base trabajadora y que se les tomó nota en el tribunal, no de las ampliaciones, claro, porque están ampliándolos, no, de los que están vigentes
por elección de los trabajadores, esos están en lo correcto jurídicamente, pero son los menos, ¿sí? Entonces los más, que se les está ampliando su gestión con el apoyo administrativo, que era Miguel Ángel Vázquez Reyes, que estaba como director general de Administración y Desarrollo Personal y posteriormente fue subsecretario de Capital Humano. Esta persona, en contubernio con los que estaban ahí, cambiaban a las personas de secciones. Como sabíamos o se sabe a través de los estatutos y de las tomas de nota, cuándo van a hacer los cambios, las secciones. Entonces tú, ajustando los tiempos, mandabas, no sé, 600, según el tamaño de la sección, le mandabas 300, le mandabas 600, le mandabas 100 o 200 o 2000 o 3000 trabajadores a esa sección 6 o 7 meses antes, para que cuando llegara el momento del proceso electoral tuvieran el derecho de votar estas personas. Y estas personas ya llevaban la directriz por quién iban a votar. No existe fundamento jurídico alguno para ello. Y de una manera bastante errónea, por no llamarla de otra manera, que la secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal emite un acuerdo donde autoriza que todas las representantes sindicales vigentes en ese momento se ampliaran al tenor de que estábamos en pandemia. No sé con qué facultades hizo eso, pero tenemos dos tratados internacionales, que es el 87 y el 98, que prohíben la intromisión de la autoridad en la vida interna de los sindicatos. Y si esto no es una intromisión, pues no sé a qué le llamen intromisión. Consecuentemente, también se ha venido ampliando esto con la supuesta, lo de la pandemia, ¿no? No es supuesta, es pandemia. Porque los muertos no se están escondiendo, ya fallecieron. Entonces, ahí la pandemia sí, pero yo veo que en los estados se están llevando procesos electorales, eligiendo a presidentes municipales, diputados, gobernadores, y ahí votan millones de personas. Veo que las alcaldías, en las 16 alcaldías, ahorita están saturadas de gente en sus explanadas, ¿sí? Entonces, la jefa de gobierno, con justificada razón, está exigiendo que no haya concentraciones, ¿sí? Masivas. ¿Por qué? Porque se está dando la situación de que se están contaminando las personas y el sector salud pues, ya está totalmente deficiente, ¿no? No hay camas, no hay medicina, no. Y la gente, pues en los hospitales oficiales, o sea, del gobierno, la mayoría muere, ¿sí? Y los hospitales privados, pues cuesta muy caro. Yo he perdido 3 familiares directos, los he perdido, y sé lo que es el precio de un hospital particular. Entonces, la situación de esto es que yo no veo la razón, el por qué no puedan votar 105,000 trabajadores, y en las entidades federativas sí votan millones de ciudadanos gobernados. Y no veo también la situación de que están preparando ahorita las elecciones del 2021, ¿sí? En donde, bueno, pues esa es la función que están haciendo las alcaldías, porque veo que están regalando tarjetas, despensas, lo de las viudas, lo de las madres solteras, lo de 1000 cosas de los programas de asistencia social. Digo, podría haber otro sistema de entrega,
pero no que se aglomerara la gente en las explanadas como lo están haciendo. La jefa de gobierno está dando instrucciones de que no haya concentraciones masivas de gente y nadie obedece esa orden. Sí, en relación de esto también, bueno, se hizo un programa por parte de la jefa de gobierno en el tenor de asignarle la plaza a los familiares directos de los trabajadores que hubiesen fallecido por lo de la pandemia del COVID-19. Y esto quiero decirte, hay dos razones muy lógicas. Una, porque la misma Suprema Corte de Justicia ha emitido 3 jurisprudencias ahorita recientes en donde se debe de considerar como riesgos de trabajo. La Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a lo que es a los servidores públicos dice, ¿verdad?, que todo el tiempo se harán las interpretaciones en favor del trabajador. En este caso, si el patrón está llamando a los trabajadores a que realicen sus funciones y no puedo yo determinar en qué momento se contaminó, porque me vengo a dar cuenta 14 o 15 o más días después de que se fue contaminado, entonces, sí, la ley se debe de aplicar en lo favorable al trabajador y eso sería un riesgo de trabajo. Lo que no están tomando en consideración es que muchos de esos trabajadores que fallecieron por esta pandemia, no tenían los requisitos para poder ser generadores de una pensión del ISSSTE o de una pensión de la caja. Entonces, tendrían que darle también la pensión al viudo o viuda o hijos menores de edad que hubiesen quedado, ¿sí? Ellos tienen el derecho a esa pensión. ¿Por qué? Porque está considerado que es un riesgo de trabajo. Y hay otros casos que el hijo, cuando sea mayor de edad, o es estudiante y tiene derecho hasta los 25 años, o es una persona que tiene incapacidad física y mental, o una de las dos, y entonces también tiene derecho a recibir una pensión. Y eso nos está dando. Ahora bien, aquí el problema es que seguimos teniendo trabajadores de primera, de segunda, de tercera, cuarta y quinta. Y bueno, la ley no distingue, pero los seres humanos sí están distinguiendo. ¿Por qué de primera? De primera hablamos con aquellos que los mandaron a confinamiento, a que estén en su casa, o que no asistan al centro de trabajo. Pero tenemos a quienes sí están haciendo su trabajo, pero no tienen ninguna protección de seguridad social. ¿Sí? Entre ellos tenemos aquellos trabajadores que por eso yo decía en otro video que bienvenida la propuesta, la iniciativa del Ejecutivo Federal con relación a las outsourcing. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque las empresas outsourcing, aun cuando la ley prohíbe el comercio de la mano de obra, es lo que hacen las outsourcing, comerciar con la mano de obra, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Reclutan personas y las ubican en las empresas donde están demandando determinada mano de obra. Pero la outsourcing cobra por cada trabajador X cantidad y al trabajador le da una cantidad irrisoria. Pero por la necesidad de ese trabajador lo obliga a tomar esos empleos. Pero los que llevan a cabo esta aparente empresa, ¿sí? Pues se enriquecen de una manera brutal, ¿sí? Y eso es lo que está en juego ahorita. Son intereses económicos, no los intereses de los trabajadores. Y además existe una responsabilidad del gobierno, y no de este gobierno, de todos los que han pasado y también de este. ¿Por qué? Porque la ley los obliga a estar vigilantes de que todos en lo general se cumpla con la Ley Federal del Trabajo
y lógico también con la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. Cosa que no ha hecho el gobierno. De las circunstancias que observa nuestro sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en los estatutos que lo regulan hasta ahorita, sí, hay un artículo expreso que dice que debemos de estar en materia de las políticas laborales a nivel de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado. Debemos de obedecer, en pocas palabras, obedecer los lineamientos que la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, a través de sus congresos y o comités ejecutivo general, señalen. Y en este caso, bueno, al quedarse acéfalo el sindicato del gobierno de la Ciudad de México, lo más congruente, de acuerdo a los propios documentos del sindicato y de la federación, de sus estatutos, ¿sí? Entonces nos tenemos que sujetar a los lineamientos que emita al respecto la federación. Esa es la base por la cual la federación tiene la facultad suficiente para poderse hacer cargo de lo que es el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues es por mandatos estatutarios, pero persiste el desacuerdo porque todos se quieren ampliar, porque todos quieren seguir cobrando sin hacer nada, porque han sido una camada de secretarios generales que no han cumplido con sus funciones, que no se ajustan a los estatutos, que no han respondido a los trabajadores, no tienen autoridad moral ante los trabajadores. Entonces, eso ha agravado la correlación para poder llegar a un acuerdo político incluyente. Esto quiere decir que los cimientos jurídicos que pudiera tener el sindicato para poder reconstituirse están muy endebles, y quienes pudieran tener en sus manos esa posibilidad, bueno, se distribuye según mandato de los estatutos, ¿sí? Es de lo que se cobra es el 2%, ahora creo que es el 2.5%, sobre el salario base gravable de los trabajadores. Y de este porcentaje se le da a la FEXE, que se le debería de dar a la FEXE, que sé que no se le está dando, el 0.10% a la federación. Y a la sección se le da también su parte, y la otra parte, porcentaje, que dice el comité, para el Comité Ejecutivo General. ¿Qué ha sucedido? Bueno, simplemente se le está dando a los secretarios generales seccionales las cuotas que les corresponden, porque el gobierno tiene ya debidamente tabulada cuánto es el porcentaje. Y lo que corresponde al Comité Ejecutivo General, el licenciado Joel Ayala Almeida lo está depositando en una cuenta específica ahí, para que quien vaya a tomar las riendas del sindicato pues tenga ahí esos fondos, de los cuales pues estamos con lo de la ley de transparencia y estamos con lo reclamado y exigido por los trabajadores de que debe de transparentarse todo lo relativo al patrimonio sindical. Bueno, pues que no nomás llegue ahí y agarre la polla y la reparta entre ellos o entre los de mayor afinidad, y los demás se quedan abandonados, ¿no?
¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, hasta ahorita no ha habido un consenso para hacer reformas estatutarias. Porque, bueno, pues la ley prohíbe la reelección. Está prohibida en la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado y cualquier forma de ampliación de la gestión de una representación sindical. Eso lo establece, bueno, ahí la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, y muy clara es en el artículo 69, que es un producto de lo que es el convenio 98 de la OIT. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese marco jurídico que contraviene todo lo que se ha hecho. ¿Sí? Sin embargo, sí, a muchos hablan ahí de que por qué la FECSE se metió y que la fregada. Pues el sindicato, en primera, es miembro de la FECSE y se ciñe a los estatutos, tanto del único como de la propia FECSE, de los acuerdos que la federación tome al respecto, ¿sí? Y ya por un mandato estatutario, no es por capricho, ¿sí? Bueno, esa es la actividad que está realizando hasta ahorita el licenciado Joel Ayala Almeida. ¿Sí? Hay una disposición en la ley que es donde están las normas que regulan el escalafón, y dentro de las plazas vacantes de pie de rama le toca el 50% al sindicato y el 50% a la autoridad. Aparentemente había habido unas reformas recientes, pero no se han publicado hasta donde yo sé, en donde ya se quitaba esa división, pero hasta ahorita no sé que haya entrado en vigor. Pero ahí la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado sí dice 50% y 50%, pero de las de pie de rama. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La Constitución en el apartado habla de la obligación de la parte patronal de implementar un sistema escalafonario. Y este sistema escalafonario están sus parámetros para ello en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y existe un reglamento que regula a todos esos artículos, y es como se lleva el sistema escalafonario en el gobierno de la ciudad. Pero ha llegado al grado de tal aberración de la actitud de los que se dicen ser representantes de los trabajadores y del propio gobierno, que fue de la administración pasada, claro, donde hicieron un supuesto sistema escalafonario digital. Esa madre no tenía ningún sustento jurídico y que lo implementaron caprichosamente, donde salieron beneficiados casualmente pues las amacias, los compadres, los hijos, los hermanos, los primos, los cuates, pero menos los trabajadores, ¿sí? En general. Entonces, y todas las plazas que estaban quedando vacantes se asignaban de manera caprichosa, pero también se ha visto, y muchos trabajadores han publicado en las redes sociales, de la venta de plazas. Se ha dado al comercio las plazas. Por eso muchos trabajadores se inconforman porque dicen, oye, ese cuate acaba de entrar y entró con el nivel tal, nivel 18, 19, y yo tengo 15 años, tengo 20 años y sigo teniendo el mismo nivel que cuando entré. ¿Por qué razón? Bueno, porque la representación sindical no tiene interés en que esos trabajadores puedan mejorar en condiciones económicas. Y entonces sí tiene el interés de vender plazas y de asignar plazas, ¿no?, a quienes ellos consideran pertinente. Entonces eso es, digo, si no quieren verlo, pues que no lo vean. Pero por ejemplo en la Secretaría de Salud yo te puedo decir, conozco muchos casos en los cuales hay personas que no son profesionistas y tienen plazas de doctor, ¿sí? Tienen plazas que no van acorde con su perfil académico y se está dando, ¿sí? Y bueno, la propia jefa de gobierno habló de la venta de plazas en esa área, ¿no?
y también habló de que la representación sindical se dedicaba a la compra de medicamentos para surtir a la secretaría, ¿no? y de otros enseres ahí. En primer lugar, la clasificación de plazas de estabilidad laboral de nómina 8, de nivel 4.9 y de nivel 4.69, esas plazas de manera formal o legal son inexistentes. O sea, existen materialmente, pero no hay un acto jurídico que lo pueda sustentar. Simplemente la administración que estaba como encargado de la subsecretaría de Capital Humano, Miguel Ángel Vázquez Reyes, hizo caprichosamente ese tipo de plazas que no estaban tampoco sustentados en un marco jurídico. Son salarios muy inferiores a lo que se le paga a un trabajador de base sindicalizado. Son categorías o sueldos discriminatorios, ¿sí? Y a la fecha el gobierno no ha regularizado la situación. Una, el pretexto de cuestiones presupuestales, la otra es de que, bueno, que están haciendo los programas, pero a la fecha siguen esos trabajadores sin tener la seguridad social en su máxima o en su expresión como debe de ser, como lo ordenan los artículos 2, 3 y 17 de la ley del ISSSTE y o del reglamento de la Caja de Previsión a lista de raya, de trabajadores a lista de raya. No se implementa la seguridad social en esos términos. Son trabajadores que están marginados. Hay trabajadores que tienen salarios de 1,200 pesos a la quincena, ¿sí? Y aún siguen ellos, ¿cómo diría yo? En esa situación ha habido manifestaciones, ha habido marchas y entonces para poder defender sus derechos, pero ha habido oídos sordos al respecto. Con razón o sin razón, no se ha avanzado en esa materia y mezquinamente se les está privando de muchos derechos a esos trabajadores, verbigracia por el hecho de que no tengan un dígito sindical, no se les pagan las prestaciones de las condiciones generales de trabajo, y aclaro que no existe razón jurídica alguna para que priven a esos trabajadores de las prestaciones. ¿Por qué razón? Porque volvemos a lo del Tratado 98 de la OIT, relacionado con el artículo 133 y 123 constitucional en el apartado B. Estos trabajadores tienen el derecho, o sea, un trabajador en general tiene el derecho de poder decidir ser o no ser sindicalizado. Él es el que tiene la decisión, ¿sí? No el sindicato ni el patrón. Él es el que debe decidir eso. Y si él decide no ser sindicalizado, no tiene por qué traer como consecuencia alguna la privación de prestaciones, ¿sí? Amén, te repito, de que les están pagando salarios inferiores a cualquier trabajador, rompiendo el principio constitucional que dice que a trabajo igual, salario igual. Se rompen todos sus aspectos con esa garantía social de la Constitución. Y la representación sindical, pues como no tienen dígito, no se meten. Si hacemos memoria y nos vamos un tanto atrás, cuando los sindicatos se originaron, en el caso nuestro, en 1937, nadie era con dígito sindical, y todos, cuando se constituyó el sindicato, todos, ¿sí?, desde ese momento empezaron a ser con dígito sindical. Y ahora les piden al trabajador que tenga cuando menos 6 meses, un día, para que puedas tener el dígito sindical. Bueno, y todos tuvieron el descaro
y torpeza de ponerlo como un logro en las condiciones generales de trabajo. Eso es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque simple y sencillamente el trabajador es el que debe de decidir ser o no ser sindicalizado. Y el hecho que ya en las condiciones generales de trabajo se establezca la obligación de que el patrón a los 6 meses, un día, debe de asignarle dígito sindical, estás privando la libertad del trabajador de decidirlo. ¿Sí? No reclama el trabajador porque cuando le asignan el dígito sindical le empiezan a pagar las prestaciones. ¿Sí? O sea que están condicionando al trabajador a que si me gusta darte el dígito te lo doy, y si no quiero pues no te lo doy, pero a consecuencia te privo de eso. Y esos trabajadores de alguna manera son, aparte de ser discriminados, ¿sí? Cuando ellos por alguna razón protestan en relación a su salario o en relación a las jornadas mayores de las permitidas constitucionalmente, lo primero que les dice, bueno, si no te gusta y como no eres sindicalizado, pues te corro. O sea, los amedrentan, los coaccionan, y entonces pues se queda callado el trabajador. Okay.